Libro de Amós, libro de Amós, un hermoso libro que encontramos en el cual encontramos el testimonio de Dios escogiendo un hombre común de en medio del pueblo y haciéndole una convocatoria para ir a proclamar el mensaje. Un hombre que dijimos que vivía en la región de sur del reino, en Judá, en la región de Tecoa, y que termina profetizando y dando un mensaje de parte de Dios en el reino del norte. Dios lo lleva hasta el norte del país y en el norte del país él da testimonio del mensaje a la nación. Una época compleja, una época difícil, pero el testimonio de este profeta nos pone en evidencia que Dios cuando convoca a alguien, no necesariamente convoca a alguien para hacer algo, a alguien que necesariamente tiene toda la formación. Dios al elegir a Amós no estaba eligiendo a un sumo sacerdote o a una persona preparada, a una persona, digámosle así, con cierto récord o cierto currículum para ir a hacer la tarea. Escogió a alguien, podríamos decir, común y corriente. Y por eso no es de extrañar que en la Biblia encontremos comúnmente a Dios haciendo ese tipo de lecciones, cumpliendo sus propósitos a través de instrumentos humanos, algunos de ellos que probablemente nosotros diríamos, pero ¿por qué Dios elige gente de este tipo? Dios escogió y utilizó como juez en medio de Israel a Sansón, un hombre con tremendas limitaciones, que si nosotros le hiciésemos un escrutinio a él, probablemente si usted fuese pastor de la iglesia, usted no elegiría a alguien así para que sirva en la congregación, ¿verdad? A alguien con esas inclinaciones y esos impulsos tan carnales y, y ¿cómo se llama? Y tan propios de una naturaleza caída. Pero Dios lo eligió como juez y a través de él Dios lo usó para cumplir ciertos planes para con la nación en su momento, en la época de los jueces. Encontramos a Dios eligiendo a Ciro en Isaías, en el libro de Isaías, capítulo 43 hasta el 45, y le llama mi ungido y mi escogido, un hombre inconverso, un hombre incircunciso, un hombre que no conocía a Dios. Y Dios lo elige para cumplir sus propósitos. Ah, sí, pastor, pero él no era un hombre espiritual. Él lo único que hizo fue firmar un edicto. Bueno, pero Dios lo usó para eso. Dios impactó el corazón de este hombre y lo usó para eso. O sea, Dios puede utilizar circunstancias, personas y acontecimientos para cumplir sus propósitos, más allá de lo que usted y yo podamos comprender y entender. Probablemente muchas de las cosas que Dios ha hecho a lo largo de la escritura, probablemente usted se preguntará, pero ¿por qué Dios lo hizo así? Yo no lo hubiese hecho de esa manera. Bueno, hay una enorme diferencia entre lo que Dios decide hacer y lo que nosotros decidimos hacer. Y la diferencia es que Él es Dios y nosotros no. Entonces, eso es un tema importante que rescatamos detrás de la vida de este hombre, de Amós. Entonces, ciertamente el mensaje del profeta, y continuando con nuestro tema, el mensaje del profeta fue un mensaje directo. Eh, Él estaba transmitiendo al pueblo y diciéndole al pueblo que el Señor, que Yahvé, que Jehová, aborrecía el orgullo de Jacob. Las palabras del profeta Amós eran, es que Dios, Jehová el Señor ha dicho, Él aborrece el orgullo suyo como pueblo y como nación. Cuando leemos el capítulo 6, tenemos nuestras Biblias ahí a mano y podemos ver el texto también en la pantalla, del verso 1 al 8, hay de los reposados en Sión y de los confiados en el monte de Samaria. Hay un lamento sobre aquellos que estaban muy tranquilos en Jerusalén, en Sión, y que estaban en Samaria, en el norte, Jerusalén, Sión, en el sur. Tranquilos, los notables y los principales entre las naciones a los cuales acude la casa de Israel.
Ellos están tranquilos, reposados. A ellos no les inquieta nada, viviendo su vida, haciendo lo que bien les parece. Es el verso 2, pasad a Calne y mirad, y de allí a la gran Amad, descended luego a Gad de los filisteos, ved si son ellos reinos mejores que estos reinos, si su extensión es mayor que la vuestra. O vosotros que dilatáis el día malo y acercáis la silla de iniquidad, duermen en camas de marfil y reposan sobre sus lechos, comen los corderos del rebaño y los novillos de en medio del engordadero. Gorgojean al son de la flauta e inventan instrumentos musicales como David, beben vino en tazones y se ungen con los ungüentos más preciosos y no se afligen por el quebrantamiento de José. Ellos están tranquilos, comiendo. Ellos están de rumba, están de fiesta, tranquilos y contentos. El pobre está sufriendo. La gente del pueblo está pasando calamidades y ellos están tranquilos viviendo su vida a su manera. Y por eso hablamos de un periodo de tremenda injusticia social que se estaba viviendo en Israel. Dice el verso 7, por tanto, ahora irán a la cabeza de los que van a la cautividad. O sea, ellos van a ser los primeros que van a ser llevados cautivos. Todavía la caída de Samaria no se había dado. El profeta de parte de Dios está hablando por anticipado, diciéndoles lo que iba a suceder. Ellos van a ir a la cabeza de la cautividad. Ellos son los primeros que van a ser llevados cautivos. Y se acercará el duelo de los que se entregan a los placeres. Jehová el Señor juró por sí mismo. Jehová, Dios de los ejércitos, ha dicho: abomino la grandeza de Jacob y aborrezco sus palacios y entregaré al enemigo la ciudad y cuánto hay en ella. O sea, probablemente a la luz de un pasaje como esto nos encontramos a un pueblo, a una nación que estaba confiada, tranquila. No, Jehová es nuestro Dios, nosotros estamos bien, todo está muy bien. Y cuando uno ve este tipo de características en el pueblo de Dios, que pareciese que muchas veces inclusive llega a convertirse en una realidad en el corazón en muchas ocasiones del pueblo del Señor, que piensa que todo está bien cuando en realidad en el fondo hay muchas cosas que no necesariamente están caminando bien o acorde con lo que Dios quiere. Una cosa es lo que Dios ve y otra cosa es lo que yo creo. Yo puedo creer de que todo está caminando muy bien, pero Dios puede estar viendo otra cosa totalmente distinta. Entonces, en medio de todo esto, Jehová, a través del profeta, llega y dice: yo aborrezco el orgullo de esta nación y todo lo que ellos hacen. Pero también yo voy a acabar con ese orgullo. Miren lo que sigue diciendo el capítulo 6, del verso 9 al 14. Alguien que me ayude a leer. Amós, capítulo 6, versículo del 9 hasta el versículo 14. ¿Qué dice ese pasaje de la Escritura? O sea, Israel estaba cargado de orgullo, estaba tranquilo, pero Dios les dice a través del profeta que Él va a acabar con ese orgullo. ¿Qué es lo que dice del versículo 9 hasta el versículo 14 de Amós capítulo 6? Alguien que me ayude a leerlo. Gracias, hermana Eva. Y acontecerá que si 10 hombres quedaren en una casa, morirán, y un pariente tomará a cada uno, y lo quemará para sacar los huesos de casa. Y dirá al que estará en los rincones de la casa: ¿hay aún alguno contigo? Y dirá: no. Y dirá aquel: calla, porque no podemos mencionar el nombre de Jehová. Porque he aquí, Jehová mandará y herirá con hendidura la casa mayor y la casa menor con aberturas. Correrán los caballos por las peñas, ararán en ella con bueyes. ¿Por qué habéis vosotros convertido el juicio en veneno y el fruto de justicia en ajenjo? Vosotros que os alegráis en nada, ¿qué decís? ¿No hemos adquirido poder con nuestra fuerza? Pues he aquí, oh casa de Israel, dice Jehová, Dios de los ejércitos,
levantaré yo sobre vosotros a una nación que os oprimirá desde la entrada de Hamat hasta el arroyo del Arabá. Claro, Amén. la nación en medio de lo que estaba viviendo, probablemente muchos decían, como se describe en el versículo 13, que ellos expresaban, no hemos adquirido poder con nuestra fuerza. Ellos pensaban que el poder y todo lo que tenían y todo lo que habían hecho y todo lo que habían logrado había sido por sus propias fuerzas. Y ellos se hacían la pregunta, pero no hemos adquirido poder con nuestra propia fuerza, y la respuesta de ellos mismos era, claro, todo esto que tengo es por mi capacidad, por mi habilidad, por lo que yo soy. Y el Señor, ante ese orgullo, Él llega y dice, ciertamente la casa de Israel, el reino del norte, contra él yo levantaré a una nación que os oprimirá. El poder de Asiria se convirtió en el instrumento de Dios para traer el juicio sobre Israel, desde la entrada de Hamat hasta el arroyo del Arabá. Entonces, ciertamente, cuando el profeta da este anuncio, la caída de Samaria ante el poder de Asiria se dio casi 40 años después de que el profeta dijo esto. O sea, no es que sucedió inmediatamente. 40 años después es que vino el juicio de Dios, y obviamente no solamente Amós anunció esto, sino que la primera parte del libro de Isaías anunció eso. El profeta Oseas continuó anunciando eso. El profeta Miqueas siguió anunciando eso. O sea, Amós no fue el único. Imagínense a esos hombres que Dios levantó para estar a lo largo de las décadas, a lo largo del tiempo, anunciándole al pueblo, confrontando al pueblo, diciéndole, viene un juicio, ustedes no se han vuelto de sus pecados, la maldad ha proliferado en medio de la nación y ustedes todavía perseveran en ella. Mire qué interesante, porque muchas veces uno piensa que Dios habló y el pueblo reaccionó inmediatamente. No, es que el Dios pasó hablando por años. Cuando nosotros vemos la primera parte de Isaías, capítulo 1 al 39, Amós, Miqueas, Oseas, todos esos profetas y esas secciones de la Biblia están hablando de esta misma época. Décadas Dios hablando a la nación, hablando de distintas formas, levantando hombres que eran enviados, y a pesar de eso el corazón de la nación se endureció. Ellos siguieron en su pecado. Ellos siguieron actuando conforme a su voluntad. Ellos siguieron haciendo su vida a su manera. Entonces, mire cómo Dios pacientemente habla a lo largo de las décadas. O sea, es que no fueron días, es que fueron décadas hablando al pueblo. Y ciertamente llegó un momento donde Dios tuvo que decirles, bueno, ciertamente yo voy a tener que enviar mi juicio. Y ni aún así, advirtiéndoles y diciéndoles que iba a venir el juicio divino, la nación se volvió al Señor. Claro, debemos de entender que aún en medio del mensaje de los profetas para la nación, siempre había un remanente de gente que quería escuchar la voz de Dios y obedecerla. Porque eso es lo que encontramos en muchos de los libros y en muchos de los contenidos de los libros proféticos y de la narrativa del libro, ¿cómo se llama?, de Reyes y de Crónicas. A pesar de que la nación se había olvidado de Dios y que había proliferado en una cantidad enorme de pecados, siempre había un remanente de gente que procuró agradar a Dios. Y eso debemos de tenerlo claro. Claro, al final ese remanente experimentó el sufrimiento del juicio divino. O sea, ellos no es que entraron en una burbuja cuando vino el juicio de los asirios sobre Samaria y ellos no lo experimentaron. O los judíos en Jerusalén cuando Nabucodonosor con los babilonios entraron y conquistaron Jerusalén. Todos esos remanentes de gente fiel también experimentaron el sufrimiento de todo eso. Pero vemos a un Dios que pacientemente estuvo hablando por años.
Y uno se pone a pensar, ¿cuántas veces Dios ha estado por tiempo tratando de hablar a nuestros corazones? Y puede ser que nosotros mismos, a pesar de todo, cerramos nuestro oído a lo que Dios está hablando. Y no es que es la primera vez que Dios lo hace. Puede ser que Dios ha estado hablando contigo y conmigo por mucho tiempo, confrontando algunas cosas en nuestra vida y nosotros hemos insistido en seguir en nuestra conducta. Lastimosamente, el mismo Dios que extiende misericordia es el mismo Dios que extiende juicio. Y muchas veces el pueblo de Dios y aquellos que forman parte del pueblo de Dios, lastimosamente, por causa de cerrar su oído y no estar apercibidos a la voz divina, tenemos que experimentar el juicio de Dios. Claro, cuando hablamos estos temas y lo planteamos desde la perspectiva de aquellos que son parte del pueblo del Señor, no nos gusta que nos hablen de juicio o de castigo, porque queremos pues que Dios extienda solamente de sus bondades y su misericordia sobre nosotros. Pero obviamente cuando nuestros corazones como pueblo del Señor se endurecen ante lo que Dios quiere hacer, Dios se encarga también de tratar con nosotros. Y esa también es una forma de expresar su amor. Nosotros pensamos que cuando Dios juzga y cuando Dios trae su juicio, ay, es que ahí Dios está mostrando su faceta de juez. Y Él no es un Dios de amor, no. Él es un Dios de amor y de justicia. Ambas cosas. Ambas cosas. Por eso no nos debemos de extrañar que Dios trajera un juicio sobre el pueblo de Israel. Porque ciertamente Él, como Dios justo, que no puede dar cabida al pecado, ni que admite el pecado, Él va a juzgar lo malo, ya sea del mundo o ya sea de su pueblo. Porque Él, por ser un Dios justo y santo, Él no tiene y Él no admite nada de esto. ¿Cuál es la naturaleza del mensaje del profeta? Bueno, el mensaje del profeta era un mensaje de confrontación. Y yo creo que ya lo mencionamos, de que él inclusive confrontó a Amasías, un líder espiritual de la nación. Lo confrontó en Betel y a Amasías no le agradó eso. Amasías se sintió incómodo con lo que estaba haciendo el profeta y creo que leímos el capítulo 7, versículo 10, que dice: entonces el sacerdote Amasías de Betel envió a decir a Jeroboam, rey de Israel: Amós se ha levantado contra ti en medio de la casa de Israel. La tierra no puede sufrir todas sus palabras. Las palabras del profeta eran ciertas, pero la interpretación de Amasías, cuando le dice al rey: mira lo que está haciendo este hombre. Este hombre se ha levantado contra ti, mira todo lo que está diciendo. Pero él no podía entender ni darse cuenta que Dios estaba hablando a través de él. La esencia de su mensaje, del mensaje de este libro, del mensaje de Dios a través del profeta, lo encontramos sintetizado en el verso 11 del capítulo 7. Por eso es que 7:11 dice: porque así ha dicho Amós, Jeroboam morirá a espada e Israel será llevado de su tierra en cautiverio. 40 años después sucedió esto. Alguien dirá: bueno, esta es una palabra de profecía que hablaba hacia el futuro. Sí, la profecía tiene dos facetas en la Biblia. En el contexto de los profetas en el Antiguo Testamento, la profecía tiene dos facetas. Una faceta a través de la cual Dios habla al pueblo en el presente, confrontando su pecado. O sea, profecía es Dios habla a su pueblo y confronta su pecado. Pero hay un segundo aspecto a considerar. Hay momentos donde Dios advierte al pueblo de lo que va a venir. Y por anticipado les da un preludio, un preámbulo, y les dice: esto va a pasar. Y ciertamente pasó, pero pasó 40 años después. Entonces allí el profeta, en su mensaje, había una faceta presente del mensaje profético y era confrontar a la nación con su pecado.
Pero también había una faceta futura del mensaje del profeta de parte de Dios, y era que Dios advirtió de que iba a venir un juicio. Claro, su mensaje causó revuelo. ¿Y cómo no va a causar revuelo? Imagínense, la nación probablemente decía, ¿y qué hace este hombre dando estos mensajes y diciendo que son mensajes de parte de Dios? Los líderes oficiales se sentían incómodos, Amasías y muchos otros probablemente se sentían indignados. Amasías inclusive fue donde el rey Jeroboam y le digo, mira lo que este hombre está hablando contra ti. Está diciendo que tu reino va a caer. Está hablando de que tu reino va a ser suprimido y vamos a ser llevados en cautiverio. Eso es hablar contra ti, le decía Amasías al rey Jeroboam, el rey del reino del norte. Qué tremendo, porque cuando vemos la naturaleza de ese mensaje nos encontramos y nos damos cuenta que no fue fácil para Amós ir a una tierra que no era la suya, porque él era miembro, él era parte de un pueblo llamado Tecoa en el sur del país, ir a la región norte a dar un mensaje donde nadie lo conocía, nadie sabía quién era, y empezar a hablar allí, dar un mensaje de parte del Señor. Imagínense la reacción de las personas, la reacción de la gente. Entonces, cuando nos encontramos esto, nos podemos dar cuenta entonces que el profeta ciertamente obedeció a Dios, transmitió un mensaje y el mensaje generó conmoción. Mire, cuando Dios habla, no necesariamente hay una respuesta positiva de los receptores del mensaje. En la Biblia muchas veces los receptores del mensaje se sintieron incómodos. Igual fue con Jeremías. La gente se sintió incómoda con Jeremías, hasta el punto de que Jeremías en el capítulo 20 de su libro llega y dice, Señor, yo ya no quiero hablar más. Yo ya no quiero. Pero el profeta Jeremías dice, pero había algo que ardía dentro de mí, que no me permitía callar. Entonces nos damos cuenta de que estos hombres que fueron instrumentos de Dios, no fue tan fácil para ellos cumplir con esto, porque era llevar un mensaje a una comunidad en medio de una crisis espiritual, moral, social y de mucho otro tipo. Entonces, eso es lo que encontramos en el libro. Hay 3 secciones fundamentales en el libro y aquí es donde hablamos del contenido del mensaje del libro de Amós. La primera parte usted la va a encontrar desde el capítulo 1 hasta el capítulo 3, versículo 8 del libro de Amós. En esos 3 capítulos y la mitad del capítulo 3, 1, 2 y la mitad del capítulo 3 hasta 3, 8, encontramos 8 querellas, 8 palabras de parte de Dios. 6 de ellas para naciones vecinas de Israel. O sea, 6 palabras que iban dirigidas a naciones vecinas de Israel. Otra dirigida a Judá y otra dirigida a Israel. Y juntamente con ese mensaje, o sea, una querella es decir, esto es lo que estás haciendo mal. Y juntamente con cada una de esas querellas venía anunciado un castigo que Dios estaba prometiendo que iba a venir. Y lo interesante es que cada una de esas querellas comienza con una fórmula que es por 3 pecados de tal cosa y por el cuarto tal cosa haré, dice el Señor. Vamos a ir al capítulo 1, verso 3, para que vea usted. Esa fórmula es un indicativo y es una manera de introducir cada una de las querellas que Dios estaba pronunciando contra estas 8 naciones. Mire lo que dice el capítulo 1, versículo 3. Así ha dicho Jehová, por 3 pecados de Damasco y por el cuarto no revocaré su castigo, porque trillaron a Galat con trillos de hierro. Mire lo que dice el verso 6. Así ha dicho Jehová, por 3 pecados de Gaza. Ese es otro pueblo vecino. Y por el cuarto no revocaré su castigo. O sea, no lo quitaré.
porque llevó cautivo a todo un pueblo para entregarlo a Edom. Versículo 9. Dice, así ha dicho Jehová, por 3 pecados de Tiro, por el cuarto no revocaré su castigo, porque entregaron a todo un pueblo cautivo a Edom y no se acordaron del pacto de hermanos. Tiro, Gaza, Damasco, esos eran pueblos vecinos de Israel y de Judá. Hay palabras de juicio contra ellos. No voy a revocar mi castigo. He dicho que los voy a castigar y no voy a revocar mi castigo. Y ciertamente Dios lo hizo. Todas esas naciones y esos pueblos habían pecado lo suficiente para merecer el castigo divino. Edom, Amón, Moab, Gaza. Y todos ellos eran pueblos que tenían vínculos sanguíneos con Israel. Ellos habían cometido todo tipo de atrocidades, de crímenes. Y Dios dice, yo voy a traer mi juicio contra todos ellos. Y todos esos pueblos se vieron impactados por el poder de Asiria, cuando Asiria quiso venir a conquistar esas tierras. Entonces, los pecados de estas naciones eran naciones que estaban alejadas de Dios y que habían pecado y haciendo males contra otros, pero los pecados de Israel eran pecados contra Jehová, contra Yahvé y contra el prójimo, contra Dios porque habían armado altares en distintos lugares y contra el prójimo porque simplemente estaban menospreciando al pobre, al menesteroso y al que no tenía. Entonces, ciertamente Dios estaba castigando a las naciones vecinas por una cantidad innumerable de actos incorrectos, pero a Israel Dios lo estaba castigando porque era el pueblo de Dios, pero a pesar de eso se habían desviado. Y la injusticia social, el alejamiento de Dios se convirtió en un problema. Mire lo que dice el capítulo 2, verso 4, así ha dicho Jehová, por 3 pecados de Judá. Mire, ahora la misma fórmula se le aplica ahora al reino del sur, a Judá, al pueblo de Dios. Y por el cuarto no revocaré su castigo, porque menospreciaron la ley de Jehová. Se olvidaron. Israel, mire, sobre los pueblos vecinos no se dice que ellos menospreciaron la ley de Jehová porque ellos no seguían ni vivían conforme a la ley de Jehová. Ellos vivían conforme a sus propios reyes y con sus propios dioses. Pero al pueblo de Israel, a Judá, al reino del sur, ustedes menospreciaron la ley de Jehová. No guardaron sus ordenanzas y les hicieron errar sus mentiras en pos de las cuales anduvieron sus padres. Ustedes van a ser castigados. Y mire que el juicio no solamente es sobre el reino del sur, es también sobre el reino del norte. Llega y dice el versículo 6, y estamos leyendo el capítulo 2, versos 6 al 12. Hablamos antes de Israel, reino del norte, Judá, reino del sur. Ahora desde el verso 6 hasta el 12 se habla del reino del norte. Así ha dicho Jehová. Por 3 pecados de Israel y por el cuarto no revocaré su castigo, porque vendieron por dinero al justo y al pobre por un par de zapatos. Pisotean en el polvo de la tierra las cabezas de los desvalidos y tuercen el camino de los humildes, y el hijo y su padre se llegan a la misma joven, profanando mi santo nombre. Sobre las ropas empeñadas se acuestan junto a cualquier altar, y el vino de los multados beben en la casa de sus dioses. Yo destruí delante de ellos al amorreo, cuya altura era como la altura de los cedros y fuerte como una encina, y destruí su fruto arriba y sus raíces abajo. Y a vosotros os hice subir de la tierra de Egipto. Le está hablando a Israel. A vosotros os hice subir de la tierra de Egipto y os conduje por el desierto 40 años. Los cuidé. Estuve con ustedes. Dice, para que entrases en posesión de la tierra del amorreo. O sea, les di una tierra que les había prometido. Cumplí mi palabra. Verso 11. Y levanté de vuestros hijos para profetas y de vuestros jóvenes para que fuesen nazareos. No es esto así, dice Jehová,
hijos de Israel, mas vosotros disteis de beber vino a los nazareos, algo que no se podía hacer, porque alguien que hacía un voto de nazareo era alguien que no podía beber vino. Y ellos lo que hicieron era darle vino al nazareo. Era como profanar el voto que ellos habían hecho. Y a los profetas mandasteis diciendo, no profeticéis. No queremos escucharlos. No queremos oírlos. Qué tremendo. Qué tremendo cuando un pueblo, el pueblo de Dios, llega a esa condición. No queremos escuchar lo que nos están hablando. Y cuando alguien está hablando de parte de Dios y como pueblo del Señor cerramos nuestros oídos a lo que está diciendo, eso muestra una tremenda insensibilidad espiritual. Entonces la pregunta es, ¿cómo Israel llegó a ese punto? ¿Cómo llega un pueblo que había experimentado, que tenía el testimonio de un Dios que los había guardado, que había estado con ellos, que había mostrado sus actos salvíficos a lo largo de la historia de la nación, que había manifestado su gracia sobre sus vidas de múltiples maneras, su misericordia? ¿Cómo es posible que un pueblo llegue a tales niveles de insensibilidad? ¿Cómo es posible que un pueblo pueda llegar a un punto donde ya no quiere escuchar la voz de Dios? Bueno, tenga claro que ese tipo de cosas no suceden de hoy viernes a mañana sábado. No es un asunto de hoy para mañana. La insensibilidad espiritual es algo que empieza a dañar el corazón. Es como un carcoma que empieza a trabajar silenciosamente y con el tiempo empieza a destruir. Entonces, cuán importante es, como parte del pueblo del Señor, que nosotros podamos estar en un permanente escrutinio de nuestros corazones, un continuo escrutinio de nuestras vidas, examinando nuestro proceder, nuestro caminar, nuestra forma de vida, nuestro andar. Mire, el que un fuego se apague, mire, un fuego no se apaga de un momento a otro. Cuando usted pone suficiente leña que arde, ese fuego arde continuamente. Pero ese fuego sí se puede llegar a apagar si usted no lo aviva, si usted no lo mantiene encendido y usted simplemente deja que esa leña se consuma y con el paso del tiempo no toma usted ninguna acción. Cuando usted se da cuenta, aquello lo que quedan son puras cenizas y el fuego se apaga. Entonces, este tipo de insensibilidad de condición es muchas veces la condición a la cual llegan muchos cristianos. Y mucha gente llega y dice, ay, pero qué triste. ¿Cómo es posible que ese hermano que estaba en la iglesia y que de un momento a otro ya no está en la iglesia y ahora usted lo escucha viviendo y lo ve viviendo una vida totalmente apartado de Dios? Y uno dice, pero ¿qué pasó aquí? Mire, eso que sucede con esa persona, eso no se dio de la noche a la mañana. Ese tipo de deterioro, ese tipo de desgaste, ese tipo de situación es un asunto que empieza a darse con el paso del tiempo. Pero eso no sucede simplemente porque sucede. Eso acontece porque como pueblo del Señor nos olvidamos de la ley de Dios y de todas aquellas cosas vinculadas con la ley de Dios. Empezamos a insensibilizarnos, a leer la Biblia, y ya obviamente ya eso no es algo primario para nosotros. Empezamos a tener menos intimidad con Dios, empezamos a dejar de reunirnos y empezamos a no darle tanta importancia al congregarnos. No, es que tengo mucho que hacer, tengo que lavar o tengo que dedicarme a limpiar la casa hoy domingo, así que no tengo tiempo, pastor, hoy en la tarde para ir a la iglesia, tengo mucho que hacer. Bueno, esas son justificaciones que buscamos o que ponemos en nuestras vidas.
Pero este tipo de cosas lo que hacen es que paulatinamente van apagando, nos van insensibilizando, porque con el paso del tiempo ya no vemos importante ir a adorar a Dios y a tener comunión con los hermanos. Simplemente, y tal vez no es que usted lo hace con mala intención o con una intención dañina o mala, pero esa puerta que usted abre paulatinamente se va convirtiendo en una práctica común que con el paso del tiempo lo que sucede es que usted empieza a darle prioridad a otras cosas. Ya la vida espiritual no es tan primordial, ya nuestro caminar con Dios no es tan importante, ya reunirnos no lo es, ya orar, leer la Biblia, tomar tiempo para aquellas cosas que tienen que ver con el espíritu, con lo espiritual, ya no son tan importantes y empezamos a darle espacio a otras cosas. Y ciertamente, mire, en este mundo hay muchas cosas que nos atraen, humanamente son atractivas, ¿verdad que sí? Que nos digan, vámonos para la playa. ¿Quién no quiere ir a la playa a tomarse un bronceadito ahí al lado del mar, verdad? Sentado en una silla, tomando solcito, con una limonada. No, qué rico, qué bueno. Y poder hacerlo ocasionalmente y tomar tiempo con nuestra familia para eso, y yo no veo nada de malo en eso. Pero cuando eso se convierte en una costumbre, aquello empieza a tomar el lugar primordial en nuestra vida. Y es importante la comunión y la recreación y la relación y fomentar y propiciar la relación familiar. Eso es importante, yo no lo dudo. Pero también hay otras cosas que son importantes, como lo espiritual. Por eso todo esto requiere de un tremendo equilibrio en nuestras vidas. Saber balancear y equilibrar la vida espiritual también con la vida familiar. La familia también necesita tomar un tiempo para poder aprovechar las vacaciones. Por eso a mí cuando algún hermano en la iglesia en el periodo de vacaciones de los hijos me dicen, pastor, no vamos a estar el fin de semana, que vamos a aprovechar las vacaciones de los niños o de los chicos para ir de paseo. Yo logro entenderlo. No todo el tiempo coincidimos y eso no es un acto pecaminoso en sí mismo. Pero cuando se vuelve costumbre, cuando ya empiezo a darle prioridad, no hay que arreglar la casa y este fin de semana estoy arreglando el techo y la otra semana estoy arreglando la cerca y la otra semana es que voy a cambiarle el piso a la casa y la otra semana no es que estoy arreglando los vehículos porque están dañados y al final de cuentas pasan las semanas y siempre hay algo que arreglar, ¿verdad? Entonces, ese tipo de cosas que admitimos y que le abrimos espacio y que no sabemos mantener un balance equilibrado, empiezan a convertirse en algo que empieza a afectar nuestra vida y se va deteriorando todo. Y con el paso del tiempo llegamos a tener, pues, nos convertimos en cristianos culturales. Un cristiano cultural es el que, bueno, si fui a la iglesia bien, si no fui a la iglesia también. ¿Qué? Y cómo se llama y ya no la vida espiritual no es tan relevante y empiezo a darle relevancia a algunas otras cosas. Por eso como cristianos tenemos que estar apercibidos de cuáles son aquellas cosas que pueden estarnos seduciendo para generar un desequilibrio en nuestras vidas, un desequilibrio que nos lleva a tener un montón de prioridades, pero muchas veces el Señor no es una prioridad. Qué reto, ¿verdad? Tenemos el tremendo reto de examinar nuestro corazón. Israel no llegó a la condición en que estaba. Eso no sucedió de agosto a septiembre. Fue un asunto que fue deteriorando, minando los fundamentos, las bases de la vida de la nación. Por eso nosotros tenemos que estar atentos de no caer en semejante situación, porque nosotros, ¿quién dice que nosotros no estamos propensos a lo mismo? Porque usted y yo podemos levantarnos como jueces sobre Israel y sobre Judá. Y
y hacer leña del árbol que ya cayó hace mucho tiempo y hablar pestes de ellos. Pero ¿quién dice que nosotros no estamos expuestos a lo mismo? Que nosotros también no estamos expuestos a esas mismas realidades. Necesitamos examinar nuestro corazón delante del Señor. El contenido del mensaje del profeta para el pueblo de Israel. El pecado de Judá y de Israel fue rechazar la ley del Señor. Al vender al justo por plata, es lo que nos enseña acá, a los necesitados por un par de sandalias. Sus pecados eran más que religiosos, eran sociales. O sea, no era solamente que habían levantado altares, era que también se habían olvidado de la solidaridad. Habían entrado en una crisis social también como nación. Y cuando entramos en una crisis social, miramos al que está a nuestro lado y si su vida está naufragando, pues que vea a ver qué haga. Porque yo estoy bien, allá ve él qué es lo que tiene que hacer. Entonces, todo eso nos plantea algunos temas que tenemos que meditar. Mire, Dios, el Antiguo Testamento pone de manifiesto algo que se llama el monoteísmo ético. ¿Qué significa eso? Que el énfasis del Antiguo Testamento es que Dios, el Dios de Israel, demandaba una conducta ética de su pueblo. O sea, Dios no solamente les había dado el título de pueblo de Dios, Dios quería que ellos se condujesen como pueblo de Dios. Es muy fácil llevar el título. Otra cosa es vivir conforme a ese título. Es muy fácil decir, yo soy un hijo de Dios, pero mi conducta y mi vida no es acorde con lo que digo ser. Entonces, aquí hay un tremendo mensaje de parte del Señor. El tema de las demandas de justicia social son parte de las antiguas leyes del pacto. Muchas veces nosotros pensamos que los temas de justicia social, ese no es un tema que a Dios le preocupe. Ese es un tema que a Dios no le es relevante. A Dios le preocupa la vida espiritual y el corazón del hombre. No, a Dios le preocupa también la justicia en medio de la sociedad. Encontramos que Jehová es el Dios de todas las naciones y de todas las familias de la tierra. A él le interesa lo que está sucediendo en medio del mundo. Y él llega y dice que él quiere que todas las familias de la tierra le conozcan. Por eso es que Génesis capítulo 12, versículo del 1 al 3, cuando Dios le habla a Abraham, llega y le dice, sal de tu tierra y de tu parentela. Y llega y habla de que a través de él iban a ser benditas todas las familias de la tierra. ¿Se acuerdan de ese pasaje de Génesis 12? Capítulo 1 al versículo 3. A través de él, de la descendencia de Abraham, iban a ser bendecidas todas las familias de la tierra, porque a Dios le interesan las naciones también. Entonces, no es que Dios está interesado solo en nosotros como pueblo de Dios. No, Dios está interesado en toda la creación. Dios está interesado en toda la humanidad. Dios está interesado en todos los hombres. Todos los hombres somos criaturas suyas. O sea, no es que Dios está interesado solamente de nosotros, el pueblo del Señor, y a Dios no le interesa la sociedad y el mundo. Claro que a él le interesa la sociedad y el mundo. Él quiere que todas las familias de la tierra le conozcan y vengan delante de él reconociéndole. Mire, inclusive podríamos decir que el evangelio es también social. Y ese aspecto social no es contrario al evangelio de salvación por la gracia en Cristo Jesús. O sea, Dios quiere que el hombre escuche el mensaje del evangelio, se arrepienta de sus pecados y se vuelva a Dios, pero Dios también quiere que en medio de este mundo opere la justicia. Dios también está preocupado por lo que sucede en el mundo. Mira, el profeta Amós remarcó el tema de la justicia social. Y la Biblia, debemos de recordar, plantea el tema de la responsabilidad humana hacia el prójimo. O sea,
Dios en su ley le dio al pueblo de Israel responsabilidades para con su prójimo. Si tienes un campo, siémbralo, coséchalo, pero no tomes todo lo que queda en el campo. Déjalo allí para que el pobre y menesteroso pueda ir y pueda comer de allí. Eso es pensar en el que menos tiene. Entonces Dios está interesado en este tema, porque Dios en ningún momento llegó y dijo que no iban a haber pobres. Los pobres es una realidad que siempre ha existido en el mundo y siempre va a existir. Pero Dios siempre remarcó a lo largo del Antiguo Testamento y en la ley que le dio a Israel que Él se preocupaba de que aquellos que tenían el poder pensaran en los que menos tenían. Solidaridad, de estar con ellos. Claro, usted y yo debemos de entender que nosotros no podemos resolverle. Yo quisiera tener el dinero para poder resolverle los problemas a todos aquellos que tienen situaciones económicas difíciles, pero no lo tengo. Probablemente en algún momento puedo ayudar a alguien, extenderle la mano a alguien que está pasando por un tiempo de necesidad, pero no necesariamente puedo extenderle la mano a todo mundo, a todos los que me piden ayuda, porque habrán momentos donde tal vez no tengo para hacerlo, pero en la medida de que yo pueda, y yo pueda actuar con justicia social, que yo pueda actuar de la forma correcta. Por eso qué hermoso es cuando usted y yo nos sensibilizamos a las realidades de aquellas personas que están a nuestro alrededor, ese vecino que está enfermo y que muchas veces no tiene cómo ir a una policlínica a atenderlo, y que usted pueda llegar y decir, venga vecino, lo llevo en el vehículo y lo voy a acompañar. Eso es un acto de amor, de solidaridad. Aquella persona que está pasando necesidad y usted sabiendo que tiene en su despensa algo para poder brindarle para que cene o almuerce, usted puede hacerlo. Eso es un acto que pone de manifiesto la justicia social. Usted no solamente piensa en usted está pensando también en otros. Y como le digo, eso no significa que le vamos a poder resolver las circunstancias a todo el mundo, porque no vamos, no, eso es irreal. Pero sí podemos concientizarnos de que Dios nos bendice en el proceso para nosotros también poder ser de bendición para otros. Eso pone de manifiesto el carácter de un hombre y de una mujer que han sido transformados por el poder de Dios. Entonces, este es un tema importante que necesitamos tener presente en nuestro corazón, un tema importante que necesitamos considerar, un tema relevante. Seguimos. Eso es lo que se habla en esta primera parte del libro. Los primeros 2 capítulos y los primeros 8 versículos del capítulo 3. Las siguientes partes del libro hablan desde el capítulo 3:9 hasta el 6:14 del juicio de Dios sobre la tierra, lo que Jehová Dios iba a estar haciendo. Y la tercera parte del libro habla de que el Señor, que es Dios, Él va a traer juicio, pero también va a traer esperanza. Porque así como Él castiga, Él restaura. Así como Él trae castigo a aquellos que pecan y se alejan de Él, así también Dios es el Dios que trae esperanza a aquellos que se arrepienten y reconocen que erraron en el camino. Por eso el mensaje de los profetas no solamente es un mensaje de castigo y de juicio ante la maldad o el pecado de las naciones o del pueblo de Dios, es también un mensaje de esperanza y de restauración. Dios también es el Dios que trae restauración cuando aquellos que han pecado reconocen su condición delante del Señor. Y la última parte del libro, desde el capítulo 7, 8 y 9, habla de ese tema. Y es algo importante a tener presente. También hay algunos conceptos teológicos en el libro, en el mensaje del profeta Amós, que nosotros debemos de tener presente. ¿Cuáles son esos conceptos teológicos? O sea, esas ideas primarias, esos conceptos fundamentales que encontramos en este libro. Bueno, a Jehová se le presenta como el Dios supremo y debemos siempre de entenderlo así. Amós y la mayoría de los profetas presentaron a Jehová como el Dios supremo.
La intención de Amós no era presentarnos un libro con tratados doctrinales donde se nos enseña una serie de temas doctrinales, sino que son más bien una serie de mensajes que el profeta recibió de parte de Dios. Y esos mensajes revelan las acciones y las actitudes de Dios. ¿Qué revelan de la actitud de Dios? Dios castiga el pecado. Dios castiga la rebelión. Esa es una actitud de Dios. Las acciones de Dios. Cuando hay un pueblo que se olvida de él y se insensibiliza, Dios trae su juicio. Ciertamente eso es algo que usted y yo debemos de entender. ¿Y por qué es así? Porque Dios es el Dios supremo. Y Dios escoge las formas en que hace su juicio. ¿Qué otro concepto teológico encontramos en este libro? Dios juzga a las naciones. En los primeros 2 capítulos encontramos 6 juicios de Jehová, de Yahvé, contra 6 naciones vecinas de Israel y de Judá. Él juzga a las naciones también. Esas naciones que viven alejadas de Dios, Dios las juzga también. Dios tiene su forma de tratar con ellas. Inclusive hoy en día esas naciones que no quieren reconocer el señorío del Señor, Dios tiene la forma de tratar con ellas. Y Dios lo va a hacer porque Él es Dios. Ese mismo Dios es el que está en todas partes, el que está en todos los fenómenos de la naturaleza, el que formó las estrellas y las constelaciones, los montes y los vientos. Ese es el Dios con el cual deben de tratar todas las naciones. Un Dios omnipresente. Y puede buscar el capítulo 9, versículo 2, nos habla de ese carácter omnipresente de Dios, aunque cavasen en el Seol. Dios viene hablando de sus juicios y dice que aun cuando la gente trate de esconderse, aunque cavasen hasta el Seol, de allá los tomará mi mano, y aunque subieren hasta el cielo, de allá los haré descender. Ustedes no tienen dónde esconderse, les dice el Señor, porque Dios está en todo lugar. Él es el Dios que está en todas partes, el Dios que está en medio de los fenómenos de la naturaleza, aún en medio de aquellas cosas que suceden en medio del mundo. Mire lo que dice 9:5 en adelante: el Señor Jehová de los ejércitos es el que toca la tierra y se derrite, y llorarán todos los que en ella moran, y crecerá como un río y mermará luego como el río de Egipto. Él edificó en el cielo sus cámaras y ha establecido su expansión sobre la tierra. Él llama las aguas del mar y sobre la faz de la tierra las derrama. Jehová es su nombre. Mire, Dios derrama las aguas sobre la tierra. Dios muchas veces está en medio inclusive de los fenómenos de la naturaleza. Inclusive Dios es el Dios que utiliza esos fenómenos muchas veces para tratar con el corazón del hombre. O sea, alguien dirá, pero pastor, ¿y ese mal natural? A eso se le llama el mal natural. Los fenómenos naturales, las pestes y todas esas cosas que ocurren en el mundo. Hay gente que dice cómo Dios las permite, y permite que la gente sufra, y permite que la gente enfrente todo eso. Bueno, es que ese tipo de mal es consecuencia del pecado del hombre. El mal natural es una consecuencia de la maldad de una humanidad que se ha apartado de Dios y ha decidido vivir conforme a sus propios designios. El mal natural es una consecuencia que se vive en el mundo como resultado del desvío del corazón del hombre. Pero Dios está aún en medio de esos fenómenos, aun cuando no necesariamente Él es el que los provoca. Pero Dios está en control de todo, aún en medio de esos fenómenos que acontecen en nuestro mundo, aún en medio de una crisis, de una bacteria, en medio de un virus. Dios está en medio de todo eso, aun cuando no necesariamente Él fue el que lo generó. Pudo haber sido el hombre, pero aún en medio de todo eso, ahí está Dios operando y actuando. Él es el que formó las estrellas. Ese Dios es el Dios que juzga, es el Dios que opera en el mundo, es el Dios que está en medio de todas esas circunstancias, por incomprensibles que nosotros podamos pensar que son. Jehová, Yahvé, es un Dios de perfección moral.
Esa es otra enseñanza del libro. Un Dios de perfección moral que existe, exige una conducta moral de todos los pueblos. Él se revela a todos y todos son responsables por su accionar. Todas las naciones como Israel han cometido actos inhumanos. Todos deben responder delante de Dios y somos responsables delante de Dios. Por eso Dios exige una conducta moral de todos los pueblos, de todo ser humano. Todos tenemos que dar cuenta delante de Dios por nuestras acciones. Por eso Dios es un Dios de perfección moral. Claro, el que no conoce a Dios le es difícil vivir bajo las normas y las pautas divinas, porque lo que controla su vida es el pecado. Pero eso no lo exime de que Dios lo va a juzgar. Nosotros que conocemos del Señor, Dios también nos va a juzgar y va a examinar nuestro corazón y va a pedir cuentas a cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque Él es un Dios de perfección moral, Él es un Dios santo. Y por eso es que Dios juzga a las naciones en los 2 primeros capítulos de Amós y juzga a Judá y a Israel por su pecado y su maldad. Yahvé, Jehová, es el Dios de Israel. Él es el Dios de la nación. Este pueblo es una nación que goza de una relación especial con Dios. Él los escogió para ser su pueblo. Ciertamente Dios escogió a Israel. Sí, sí, dice el capítulo 3, verso 2, a vosotros solamente conocido de todas las familias de la tierra, por tanto os castigaré por todas vuestras maldades, porque yo os escogí de entre los pueblos para ser el instrumento que yo quería usar para impactar las naciones. Por esa razón es que yo los juzgo, porque yo los escogí para que llevasen a cabo el plan divino de redención y ustedes no lo cumplieron. Por eso es que yo los juzgo. Pero Dios también es el que libera a su pueblo de la esclavitud, destruye a sus enemigos, pero también el que levanta profetas en medio del pueblo y se revela al pueblo a través de los profetas. Ese es Dios, un Dios de liberación que ve a su pueblo cautivo y lo libera. Y por eso es que le dice a Israel: yo los traje de la esclavitud en Egipto, yo destruí a sus enemigos, yo les levanté profetas y hablé a través de ellos y me revelé a ustedes. Imagínense qué amor el de Dios hacia Israel. Los liberó, destruyó a sus enemigos, les levantó profetas a través de los cuales les hablaba, se reveló a ellos y a pesar de todo eso, el pueblo se extravió. Jehová, Yahvé, determina que su pueblo es culpable. Ciertamente, Judá e Israel son culpables delante de Dios y ese es el mensaje de Amós. Trata de hacerlo volver a él por medio de la hambruna, la ruina, la pestilencia, pero todo fue en vano. Ciertamente Dios utilizó muchos medios para hablar a su pueblo. Dios utilizó muchos mecanismos para tratar de inquietar a la nación. Mire lo que dice, capítulo 4, versículos 6 al 10. Dice así, y lo puede buscar en sus Biblias, no va a aparecer en la pantalla. Os hice estar al diente limpio en todas vuestras ciudades. Ese es un modismo. Un modismo es una forma de hablar. ¿A qué se refiere os hice estar a diente limpio? O sea, os hice pasar hambre. Es una forma de hablar. En vuestras ciudades si hubo falta de pan en todos vuestros pueblos, mas no os volvisteis a mí, dice Jehová. Os hice pasar por tiempos de hambruna para despertaros, para inquietar vuestro corazón, y no hubo reacción de parte de ustedes. Verso 7. También os detuve la lluvia 3 meses antes de la siega, e hice llover sobre una ciudad y sobre otra no hice llover. Sobre una parte llovió y la parte sobre la cual no llovió se secó. Y venían 2 o 3 ciudades a una ciudad para beber agua y no se saciaban. Con todo, no os volvisteis a mí, dice Jehová. Os herí con viento solano y con orugas y langosta. Devoró
huertos y vuestras viñas y vuestros higuerales y vuestros olivares, pero nunca os volvisteis a mí, dice Jehová. Verso 10, envié contra vosotros mortandad tal como en Egipto. Maté a espada a vuestros jóvenes y con cautiverio de vuestros caballos con cautiverio de vuestros caballos hice subir el hedor de vuestros campamentos hasta vuestras narices, mas no os volvisteis a mí, dice Jehová. Os trastorné como Dios trastornó a Sodoma y Gomorra, y fuisteis como tizón escapado del fuego, mas no os volvisteis a mí. Procuré de tantas maneras despertarles. Procuré de tantas maneras hablarles. Usé cuánta situación, cuánto fenómeno, cuánta situación compleja para despertar vuestro corazón, y ustedes no se volvieron a mí. ¿Cuánto tiempo tomó Dios para estar hablando al pueblo? Años, décadas, hablando a la nación, hablando al corazón del pueblo. Y el pueblo no escuchó. Y el pueblo decidió seguir su camino. Un remanente probablemente estaba ahí queriendo agradar a Dios, pero la mayoría del pueblo desvió su corazón. Las consecuencias vinieron. El juicio divino cayó. Ese Dios que se reveló continuamente a la nación es el mismo Dios que aquí lo encontramos hablando al pueblo y diciéndole, les hablé de muchas maneras, pero es el mismo Dios que en otros momentos dejó de hablar, que en otros lugares de la Biblia dejó de hablar. La historia de Saúl. Quiere consultar a Dios para que Dios le hable, le diga, y Dios cayó y no le dijo nada. Y él termina yendo a consultar a una divina. ¿Por qué? Porque Dios cayó y no le quiso hablar. Se abstuvo de revelarse a él. Porque llega un momento, muchas veces, donde Dios se abstiene ya de hablarnos, porque probablemente ha estado por años haciendo. Y Dios dice, no, ya no más. Simplemente vas a vivir las consecuencias. Y vas a tener que pasar por esa experiencia. Duro. Probablemente usted y yo, como parte del pueblo de Dios, decimos qué duro eso, pero es parte del lenguaje que debemos de entender de parte del Señor. Mire, usted y yo tenemos una responsabilidad por ser los elegidos de Dios, por ser ese pueblo que Dios ha escogido, porque Dios, como escogió a Israel, dice que también nos ha elegido a nosotros y nos escogió como iglesia. Ser elegidos de Jehová, de Yahvé, implica la responsabilidad de vivir acorde con su voluntad revelada. O sea, aquellos que hemos sido llamados y elegidos tenemos que vivir como elegidos. No es un asunto de que yo soy elegido y simplemente yo vivo como quiero, no. Voy a vivir mi vida como yo quiera, no, porque de todas maneras Dios me salvó y soy salvo y tengo vida nueva en Cristo, no. Que tiene una vida nueva en Cristo vive como una persona que ha sido regenerada. Miren, los pecados de Israel descritos en el libro de Amós están ligados a la ley de Dios. En la ley de Dios encontramos el cuidado de los pobres, de los necesitados, la administración de la justicia, el uso de medidas justas en el comercio, que era algo que no estaba sucediendo en Israel. Los pecados de Israel se habían alejado de Dios y se habían ido tras otros dioses, habían levantado santuarios en Betel y en Gilgal, pero también habían caído en una crisis social. Y todo eso lo condenaba la ley. Debido a que Dios escogió a Israel, este pueblo, esta nación tiene la responsabilidad de caminar para el Señor. Dios cumple con su papel, con su pacto. Él dice, voy a estar con ustedes. Ciertamente Dios lo cumple. Pero, ¿qué de nosotros? ¿Qué es lo que nosotros vamos a hacer? Dios
es fiel a su pacto que hizo con su pueblo. Pero ¿qué de nosotros? ¿Qué vamos a decidir hacer? Nosotros somos responsables delante de Dios. Dios llega y dice que Él no va a destruir. Y le dijo a Amós y le dijo a la nación, yo no los voy a destruir completamente. Solo los que pequen van a morir. Ciertamente aquel remanente en medio de la nación que decida obedecer, que decida caminar conforme a mis estatutos, yo los voy a preservar y los voy a cuidar. Voy a estar a su lado. Mire lo que dice capítulo 9, versículo 8 al 10. He aquí los ojos de Jehová están contra el reino pecador, y yo los asolaré de la faz de la tierra, mas no destruiré del todo la casa de Jacob, dice Jehová. Porque aquí yo mandaré y haré que la casa de Israel sea zarandeada entre las naciones, como se zarandea el grano en una criba, y no cae un granito en la tierra. A espada morirán todos los pecadores de mi pueblo, que dicen, no se acercará ni nos alcanzará el mal. Aquellos que estaban confiados y tranquilos, llevando su vida, sobre ellos iba a caer el juicio divino. Iban a ser trillados. Aquellos que decidieron caminar en obediencia a Dios y viviendo acorde con la elección que Dios había hecho de ellos, Dios los iba a preservar. Los israelitas que han pecado, los que se habían alejado de Dios, no podían pensar o suponer que por ser el pueblo elegido del Señor, Dios iba a soportar cualquier comportamiento. Y tristemente en el Antiguo Testamento vemos que es lo que sucedió con Israel. Israel muchas veces pensó que por haber sido elegido por Dios, no, esto jamás nos puede pasar a nosotros. Esto jamás nos va a acontecer a nosotros, porque nosotros somos el pueblo elegido del Señor. Esa suposición, amados hermanos, fue un tremendo error. Dios ciertamente trajo su juicio. Dios tenía un pacto con Israel y Dios honró ese pacto. Y Dios, aquellos del pueblo de Israel que fueron fieles a ese pacto, los guardó. Pero aquellos que pecaron, los castigó. Por eso es que Dios, en el capítulo 9, y lo leímos, dijo que la casa de Jacob será reparada y reconstruida y les promete estabilidad y seguridad. Ciertamente, a pesar de que Israel va a ser juzgado y castigado, yo voy a traer restauración y estabilidad sobre la nación, porque con el tiempo voy a restaurarlos y voy a tratar con ellos. Ciertamente, para que se dé restauración, tiene que haber arrepentimiento. Tiene que haber un cambio de actitud. Tiene que haber un corazón dispuesto a volverse a Dios. Mire, termino con esto. La religión de Israel. Mire, la nación era una nación religiosa. Llevaban los sacrificios al templo, al santuario. Cumplían con el ritual. En el libro de Amós vemos a muchos de los judíos llevando sus ofrendas habituales al templo. Ellos cumplían con los requerimientos de sacrificios y que la ley les exigía. Pero la religión de la nación se había desviado de la ley de Dios. Se habían alejado de esa ley. Al actuar injustamente, se estaban alejando de esa ley. Al estar levantando santuarios en Gilgal y en Betel, se estaban alejando de esa ley y de la relación con ese Dios que había hecho pacto con ellos. Se había convertido, la religión de Israel se había convertido en una práctica, en una dinámica simplemente de cumplir con ciertas pautas de la religiosidad judía. Entonces, muchos de ellos probablemente decían, no todo está bien, yo llevé mis sacrificios al templo. Yo llevé durante la semana mis ofrecimientos al templo. Yo cumplí con lo que me exige la ley, pero por otro lado estaban haciendo cosas indebidas, estaban actuando injustamente con el pobre, estaban olvidándose de Dios en muchos aspectos, porque así como iban al santuario en Jerusalén, iban también a otros lugares a vincularse con las prácticas paganas. Entonces, amados hermanos, cuando eso se da, eso es un indicio de que hay gente
que se ha vuelto religiosa en el sentido negativo. Podemos hablar de religión en el sentido positivo, pero en el sentido negativo, la religiosidad es simplemente cumplir por cumplir. Ir a la iglesia meramente porque, ay, ya fui hoy a la iglesia, ya cumplí con mi deber como miembro de la congregación. Y simplemente vamos para que el pastor no me llame a capítulo durante la semana, ¿verdad? A preguntarme por qué no me reuní. No, para muchos se había vuelto la vida espiritual de la nación, se había vuelto una vida religiosa. ¿Cómo evitar caer en eso? Nuevamente, amados hermanos, la relación con Dios es una relación vital que tenemos que alimentar todos los días, que se alimenta no solamente con congregarnos, se alimenta con una dinámica personal, se alimenta con una consistencia personal de vida con Dios y de relación con Dios. Usted y yo no podemos depender de un culto dominical o de un culto de estudio bíblico o de un culto de oración. Usted y yo necesitamos desarrollar vidas sólidas, consistentes, vidas de comunión con Dios permanentes. Mire, cuando usted desarrolla vidas espirituales consistentes y sólidas, cuando vienen los tiempos de crisis, para usted no es un problema la crisis. Mire, para mucha gente, los 2 años y medio, 2 años de pandemia, principalmente el tiempo que estuvimos recluidos y que no nos estuvimos reuniendo, muchos cristianos no podían ir a la iglesia porque no había cabida para reunirnos en un lugar físico. Para muchos eso fue una crisis espiritual. ¿Por qué fue una crisis espiritual para mucha gente que no podía ir a la iglesia? ¿Por qué? Porque su vida espiritual dependía de un culto de un domingo. Su vida espiritual dependía de ir a un culto de oración en la semana o a un tiempo de estudio bíblico en la semana. Y cuando ya no nos podíamos ver y tenía que salir a relucir la vida espiritual consistente de cada cristiano, que nos lleva a orar, a leer la Biblia, a estar en comunión con Dios, a estar en una relación consistente con el Señor. Probablemente los que tenían esa relación consistente con Dios extrañaban congregarse. Claro que sí, porque qué bendición reunirnos para alabar a Dios. Pero su vida espiritual no se vio afectada. ¿Por qué? Porque para ellos la comunión con Dios era una dinámica de todos los días, que no se limitaba a un lugar físico. No se limitaba a un lugar físico. Pero aquellos que dependían de reunirse un domingo y cuando ya no hubo reunión un domingo, eso fue una crisis. Y hoy mucha de esa gente, hoy que nos podemos reunir, no están yendo a las iglesias. No están yendo. Su vida espiritual se vino a pique. Su caminar con Dios cayó totalmente. ¿Por qué? Porque dependían de un culto de un domingo. Dios no quiere que nosotros seamos cristianos domingueros. Dios no quiere que nosotros seamos cristianos de culto solamente. Dios quiere que seamos cristianos de todos los días. Y una dinámica de vida espiritual consistente, donde usted pueda caminar con Dios todos los días, desde que se levanta hasta que se acuesta. Allí es donde encontramos la diferencia entre una persona que lleva una vida espiritual consistente y una persona religiosa. La pregunta es, ¿qué somos nosotros o qué estamos alentando en nuestra vida? ¿Una vida espiritual sólida con Dios? ¿O nos hemos acostumbrado a una vida religiosa? ¿Cómo hacemos si en algún momento en nuestro entorno hay una crisis que nos dicen ya no podemos congregarnos? Hay países en el mundo donde hay cristianos que viven esas crisis. Usted y yo no conocemos la magnitud de eso porque a nosotros no nos ha tocado vivir. Lo vivimos ahora con la pandemia y muchos hermanitos en las iglesias, Dios mío, entraron en una crisis espiritual.
Ahora imagínese vivir en un país donde usted no puede reunirse o donde tiene que hacerlo a escondidas y en grupos pequeños de personas. ¿Sabe? Interesantemente es en esos países donde esos cristianos tienen que aprender a llevar una vida consistente espiritualmente todos los días, que el cristianismo está creciendo más, que la gente es espiritualmente más consistente y más sólida. ¿Por qué? Porque han aprendido a vivir la vida cristiana, todos los días. Mire, hace un tiempo atrás me compartieron un video de un grupo de cristianos en China que les estaban entregando Biblias. Esas Biblias entran al país de forma clandestina, porque eso es prohibido. Y en ese lugar de reunión empezaron a repartir Biblias. Mire, esas personas podían leer la Biblia porque una Biblia que tenían, le sacaban las hojas e iban repartiéndose páginas de la Biblia para que irlas leyendo semanalmente. Y cuando se podían ver, se las intercambiaban para continuar leyendo los libros de la Biblia porque no podían tener una Biblia completa en su casa. Y claro, cuando usted veía a esas personas recibiendo esas Biblias completas, esa gente lloraba. Cuando usted ve eso, a usted le quebranta el corazón. Amado hermano, ¿cuántos de nosotros no tenemos 10, 15, 20, 25 Biblias allí en la biblioteca? Y con costos nos leemos un capítulo al mes. Entonces, la pregunta es, ¿qué tipo de vida espiritual estamos construyendo? Israel, lamentablemente, llegó a un punto crítico y el profeta Amós tuvo que confrontar. Y es lo mismo que vamos a estar viendo cuando hablemos de Oseas, de Miqueas, y cuando hemos estado hablando de los primeros 39 capítulos de Isaías que ya vimos. Es el mismo tono. Y vamos a estar viendo algunos otros elementos y características de estos mensajes de los profetas del siglo VIII que nos confrontan con nuestra espiritualidad. La pregunta es, ¿qué tipo de espiritualidad estás viviendo? Y es lo que el Señor nos quiere hablar, con lo cual el Señor quiere confrontarnos en este día. Animemos nuestros corazones. Estamos viendo este grupo de profetas. Aquí en la parte superior izquierda, en ese cuadro aparecen las fechas entre el año 800 y 760. Y 760 encontramos ahí a varios profetas: Isaías, Miqueas, Oseas, Amós. Inclusive aquí se pone a Jonás, aunque algunos ponen a Jonás en otro momento de la historia. Y estamos viendo a este grupo de profetas y vamos a seguirlos viendo, porque su mensaje sigue siendo relevante para nosotros hoy. Una nación en crisis, una nación que experimentó el juicio divino, que Dios los confrontó. Dios los hizo pasar tiempos difíciles para hablar a su corazón. Ellos tuvieron que ser tratados fuertemente por Dios. Dios los restauró, sí, pero ciertamente fue una nación que tuvo que experimentar la mano dura de Dios para ellos poder reaccionar a la religiosidad y a muchas de las prácticas que empezaron a afectar la vida del pueblo del Señor en el Antiguo Testamento. Que nos sirve de lección, que nos sirve de modelo y nos sirve de ejemplo a nosotros. Veamos el ejemplo de este pueblo de Dios en el Antiguo Testamento y examinémonos nosotros cómo está nuestro corazón delante de Dios. Y que Dios permita que podamos vivir una vida que lo honre y que no dependamos de reuniones, que son bonitas y hermoso estar en comunión unos con otros. Pero, amado hermano, su vida espiritual no puede depender tan solo de un culto dominical. ¿Cómo está su relación con Dios? ¿Cómo están sus prioridades con Dios? Es la pregunta que Dios nos quiere hacer en este día. Oramos al Señor. Amantísimo Dios, gracias.
Gracias porque tu palabra nos confronta, Padre. Es una palabra viva y eficaz que penetra hasta lo profundo de nuestro corazón, y cuando vemos el testimonio del pueblo del Señor, nos podemos percatar y nos podemos dar cuenta de que ellos desviaron su corazón. Ellos se olvidaron de la ley de Dios. Se olvidaron de actuar adecuadamente, de vivir una vida que te glorificase. Señor, y cuando nos miramos a nosotros mismos, nos damos cuenta que nosotros también somos gente tan propensa a caer en esas mismas cosas. Somos gente tan propensa a dejarnos llevar por los vaivenes de la vida, por las presiones y las pruebas, por las tentaciones y las dificultades. Señor, y muchas veces terminamos igual. Amantísimo Dios, hoy queremos reconocer que tú hablas a nuestros corazones, hablaste a Israel, estuviste allí usando a los profetas. Hoy en día tú sigues usando instrumentos tuyos, líderes, pastores, ministros, para hablar al corazón de cada uno de nosotros y exhortarnos. ¿Cuántas veces tú has estado ahí queriendo de una forma cordial confrontarnos y hemos cerrado nuestros oídos y nos hemos dejado llevar por nuestros deseos y por nuestra voluntad para vivir una vida ajena a ti y alejada de tu ley, ajena de tus propósitos, Señor? Oh Dios, perdónanos si nos hemos conformado con una vida religiosa, si nos hemos conformado con una espiritualidad superficial y nos hemos olvidado de caminar en una relación profunda y cercana contigo, Señor. Habla a nuestro corazón, Señor, confronta nuestro corazón. Oramos para que el mensaje del profeta Amós siga inquietándonos. El mensaje del profeta Amós siga inquietando nuestro ser y confrontando nuestras vidas. Oh Padre, venimos ante tu trono, agradecidos contigo por lo que tú haces y por lo que tú eres. Te damos la gloria, el poder y el imperio, hoy y por los siglos de los siglos. Bendice a mis hermanos. Ayúdanos como iglesia, como pueblo del Señor, a vivir una vida que te glorifique y te honre. Señor, que no nos olvidemos de tu ley, que tú seas el centro, que podamos estar atentos, Señor, a nuestro caminar para vivir una vida que exalte, honre y glorifique al eterno Rey. Gracias, mi Dios, por tus bondades, por tu fidelidad hacia cada uno de nosotros. Extiende tu favor sobre nuestras vidas y sigue hablando a nuestros corazones. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.